chiquitita, una hermana de la Caridad guatemalteca, se llama Sor Mercedes Torres. Ella fue directora de la Casa Central y del Asilo Santa María. Fue profesora de primaria de mi papá, o sea, ya se imaginan, ¿verdad? Entonces, y la música la hizo el maestro Ramón Hernández, que era el músico de capilla de las Hijas de la Caridad. Entonces, fíjense ustedes que este canto tiene una letra tan impresionante. A mí me gusta mucho. Dice, yo tengo una madre que es reina del cielo. A ella he ofrecido mi vida y mi amor. Por eso yo guardo de culpas mi alma, pues mi madre es pura, más pura que el sol. Imagínense ustedes qué belleza. Bueno, por eso lo quise cantar hoy, porque estamos en un mes muy mariano, digo, muy mariano, ¿verdad? Varias fiestas marianas se dan en este mes. Quizá la más conocida y más importante para nosotros es la de Nuestra Señora de la Asunción, por ser, pues, la patrona de nuestra capital. Pero también hoy, precisamente hoy, 8 de agosto, la iglesia celebra a Santo Domingo de Guzmán. Y Santo Domingo de Guzmán es el propagador de la devoción del Santo Rosario. Quizás, a mi modo de ver, la devoción más grande que tenemos los católicos, por supuesto, después de la adoración a Jesús sacramentado, ¿verdad? Que eso es punto de aparte. Pero fíjense ustedes cómo realmente en nuestro entorno popular el rezo del Santo Rosario es algo tan importante. Se le llama al Santo Rosario el Evangelio de los que no saben leer. Y es que realmente leer la Sagrada Escritura, pues no todos tienen la oportunidad y leerla es una cosa, pero interpretarla es otra, ¿verdad? Y ponerla en práctica más todavía. Pero yo les digo una cosa, la gente más sencilla se puede aprender los misterios del rosario y entonces hacer un camino total en la historia de la salvación. Los misterios gozosos nos hablan de la encarnación del Hijo de Dios, los misterios luminosos de la vida pública de Jesús, los misterios dolorosos de su pasión y muerte y por supuesto los misterios gloriosos de su glorificación. En el principio el rosario fue un método de evangelización que la misma Santísima Virgen le propuso a Santo Domingo de Guzmán. En aquel entonces, y bueno, todavía hasta mediados del siglo pasado, todavía oíamos a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde las campanas. Esos eran los momentos en los que los frailes en los conventos, los monjes y las monjas, estaban rezando la liturgia de las horas, ¿ya? Sobre todo laudes en la mañana, a mediodía rezaban horas intermedias y en la tarde las vísperas, y entonces sonaban las campanas. Y entonces esto era para que la gente se uniera a una oración. Pero resulta que la oración de la liturgia de las horas es recitar o cantar los salmos. Y entonces la Virgen le sugirió a Santo Domingo que como eran 150 los salmos de la Biblia, los salmos que se rezaban en la liturgia de las horas, entonces que le enseñaran al pueblo a repetir 150 veces el saludo angélico, porque estaba en boga en ese momento la herejía de los albigenses, que habían resucitado las doctrinas maniqueas de dos principios, uno bueno y otro malo. Entonces todo lo material era malo, todo lo espiritual era lo único bueno, y entonces Jesús no pudo haberse encarnado porque no podía estar en la materia que es mala. Bueno, y entonces rechazaban, por supuesto, las imágenes, las reliquias, los rezos y todo lo demás. Entonces, Santo Domingo de Guzmán, para combatir esta herejía,
pues empieza a organizar a la orden de predicadores y entonces van por los pueblos haciendo un triduo de predicación, 3 días. En el primer día hablaban del misterio de la encarnación, ahí nacieron los misterios gozosos. En el segundo día hablaban de los misterios de dolor, ahí hablaban de la pasión de Cristo, y en el tercer día de la glorificación del Señor, su resurrección, su ascensión, etcétera, y de la glorificación de la Virgen María como una especie de anticipo de nuestra propia glorificación. Ahora, fíjense ustedes que estamos hablando del siglo XIII, más o menos allá por 1206, ¿verdad? Del siglo XIII. Esa fue la época en que nació Santo Domingo de Guzmán. Y nació el 8 de agosto. Murió el 4. Pero la fiesta del 4 de agosto, en el nuevo orden litúrgico, la dejaron especial para San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, y entonces trasladaron unos días la fiesta de Santo Domingo para el día de hoy, que fue el día de su nacimiento. Pero volviendo al asunto del Santo Rosario, pues que Santo Domingo propagó. Fíjense que estamos hablando, como les digo, del siglo XIII. Y ya en el siglo XIII se hablaba de la Asunción de la Santísima Virgen. Es el cuarto misterio glorioso del Santo Rosario. Y voy a decir una cosa, la fiesta de la dormición, que así se llamaba, la fiesta de la dormición de la Santísima Virgen es del siglo II. O sea, pues ya en los escritos de los santos padres se encuentra la narración del tránsito, decían, o la dormición de la Santísima Virgen. Según algunas tradiciones, la Virgen vivía en Éfeso con San Juan. ¿Se recuerdan ustedes pues que ella se fue a vivir con San Juan y San Juan fue prácticamente el que fundó la iglesia de Éfeso? Y entonces ella vivía con él en Éfeso. Pero cuando ocurrió el concilio de Jerusalén, esto más o menos allá por el año que 58 por ahí, se juntan en Jerusalén los apóstoles por el problema de que por la predicación de San Pablo se habían formado 2 corrientes, los judaizantes que pretendían que para ser cristiano primero que había que pasar por toda la tradición judía, y por otro lado, pues San Pablo, ¿verdad? Que decía que no, que Jesucristo había hecho nuevas las cosas y que entonces ya no se necesitaba pues ser judío, sino que la salvación era universal y entonces ya no había necesidad de circuncisión y de todas esas cosas. Entonces se juntaron todos los apóstoles en Jerusalén. Y estando en Jerusalén, San Juan llegó seguramente con la Virgen María. Y estando ahí se llegó el momento dispuesto por Dios en que la Santísima Virgen tenía que pasar de este mundo a la gloria, pues. Entonces se da este hecho de la dormición, se le llamaba, de la Santísima Virgen. Y según cuentan algunas narraciones respaldadas por los santos padres, pero que tienen su base sobre todo en lo que dicen algunos de los evangelios apócrifos, hay algunos de ellos que se llaman asuncionistas precisamente porque ellos son los que narran esto. Y dice que la Virgen María murió en Jerusalén y por supuesto la enterraron, pues, ¿verdad? La velaron, enterraron. Y cuando ya la habían enterrado, llegó uno de los apóstoles, ¿cómo se llama? Santo Tomás, ¿verdad? Que llegó y ya habían enterrado a la Virgen. Entonces dice que Santo Tomás les suplicó, les digo, miren, no es porque no crea, pues, ¿verdad? No es porque no les crea, ahora ya tengo fe, pero miren, ustedes háganme el favor, déjenme por lo menos verla por última vez, ¿verdad? Una cosa muy normal, ustedes saben cuántas veces muere una persona y vienen los familiares de lejos solo por tener por lo menos
el consuelo de ver a su familiar por última vez. Y entonces fueron a la tumba donde estaba donde habían puesto a la Virgen María, y cuando abrieron la tumba, encontraron que ya no se encontraba ahí el cuerpo de la Virgen, y donde la habían colocado estaba todo cubierto de rosas. Esa es la famosa leyenda de las rosas que le llaman. Y entonces resulta pues que se dieron cuenta que el Señor la había llevado en cuerpo y alma a su presencia. Esto viene siendo creído, como les decía, desde el principio de la iglesia, siglo II, siglo III, ya se habla de la fiesta de la dormición o el tránsito de la Virgen María. Pero es hasta el año 1950, el 1 de noviembre de 1950, cuando el venerable Pío XII, ¿verdad?, proclama como dogma la asunción de la Santísima Virgen. Se trata de la bula Munificentissimus Deus. Esto quiere decir el Dios generoso, ¿verdad? El Munificentissimus Deus. Y la parte conducente de la bula dice de esta manera: por eso, después de que una y otra vez hemos elevado a Dios nuestras preces suplicantes e invocado la luz del Espíritu de verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y el gozo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Por eso, si alguno, lo que Dios no permita, se atreviese a negar o voluntariamente poner en duda lo que por nos ha sido definido, sepa que se ha apartado totalmente de la fe divina y católica. O sea, pues esta es la bula del Papa Pío XII proclamando como dogma la asunción de la Santísima Virgen al cielo. Hay que notar un detalle importante en esta bula. Fíjense ustedes que el Papa Pío XII menciona todos los privilegios marianos definidos dogmáticamente por la Iglesia antes, porque son 4 verdades dogmáticas acerca de la Santísima Virgen María. La primera y la más antigua es la que se proclama en el Concilio de Nicea, en el Credo de Nicea, donde se habla de Santa María siempre Virgen, o sea, la virginidad perpetua de María Santísima. ¿Verdad? Ustedes saben eso, que todavía hay quienes dicen que tuvo más hijos, pero ahí está, ya es en la profesión de fe del 325, ya está esta verdad ahí plasmada. Después viene el dogma de la maternidad divina de la Santísima Virgen en el Concilio de Éfeso en el 431. Después viene el dogma de la Inmaculada Concepción de Pío IX en 1854 y finalmente el de Pío XII, que es el dogma de la Asunción. Pero fíjense cómo en la bula menciona todos esos privilegios. Dice que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, o sea, Madre de Dios, siempre Virgen, y ahora cumplido, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, ¿verdad? La Inmaculada Madre de Dios, o sea, menciona los dogmas anteriores. Fíjense que cuando en 1950 Pío XII
proclamó el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen. Hubo quienes pues protestaron, ¿verdad? Bueno, como siempre, ¿verdad? Hubo quienes protestaron porque dijeron que esto nada más era un recurso de Pío XII para darse más color, como quien dice, porque él había proclamado el año santo en 1950 y que en la Biblia, en la Sagrada Escritura, no aparece la tal asunción de la Santísima Virgen al cielo. O sea, casi que dijeron como que Pío XII se había sacado de la manga, ¿verdad? El dogma de la asunción de la Santísima Virgen. Y ciertamente no existe ningún versículo en la Sagrada Escritura que diga que la Virgen María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. No se menciona ni siquiera cuándo fue su muerte, ni cosa por el estilo. Algunos dicen, ¿y por qué? Pues muy sencillo. La Biblia, los evangelios, sobre todo los relatos del evangelio, no son una cuestión biográfica, mucho menos ni siquiera del mismo Jesús, sino que mucho menos de las personas que lo rodeaban. Las personas son mencionadas en los relatos del evangelio en la medida en la que tienen un papel principal en la obra de la salvación, o sea, son referencia al plan de salvación. Lo que los evangelistas quieren poner en claro es lo que se predicaba en el querigma, ¿verdad? Que Jesucristo se encarnó, que, bueno, pues vivió, hizo milagros, predicó, padeció y murió y resucitó, sobre todo eso. Entonces no había razón, pues, digamos, para poner dentro de los relatos de los evangelios canónicos un dato que no era, digamos, relevante en el sentido de que no tenía incidencia en nuestra salvación. Nosotros no nos vamos a salvar o nos vamos a condenar porque la Virgen María haya subido o no haya subido al cielo. O sea, pues eso es una cuestión muy particular de Dios con ella. Sin embargo, hay que ver que en la Sagrada Escritura sí hay indicios claros que nos permiten, haciendo uso de la sana razón, entender que esto no solo fue posible, sino que es realmente posible el hecho de la asunción de la Santísima Virgen. Fíjense ustedes, por ejemplo, hay unos datos interesantes. Miren ustedes, el primer dato es que la corrupción del sepulcro es consecuencia del pecado. Fíjense eso. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 19, el cual nos recuerdan cada miércoles de ceniza, ¿verdad? Cuando dice, recuerda, hombre, que eres polvo y en polvo te convertirás. Entonces ahí queda definido que eso de convertirse en polvo, pues de corromperse en el sepulcro, es consecuencia del pecado. Y por eso en algunos santos se da el hecho de la incorrupción, o sea que no se corrompe el cuerpo, ¿verdad? Es porque estas personas alcanzaron un grado muy alto de santidad, ¿verdad? Y por eso pues su cuerpo no se corrompe, pero sin dejar, por supuesto, de estar muertos. O sea, ¿qué quiero decir, verdad? No es que estén vivos, están muertos, pero su cuerpo no está corrupto. Ahora, en el caso de la Santísima Virgen María hay un detalle importante. Resulta que por el dogma de la Inmaculada Concepción sabemos que ella, por un privilegio especial de Dios, en razón de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que tenía que nacer sin pecado, fue preservada del pecado original. Ahora bien, si vemos la famosa ley de causa y efecto, Dios es justo y Dios no puede castigar a alguien que no tiene culpa. Entonces, si Dios por un acto de su voluntad
preservó a la Santísima Virgen del pecado, que es la causa de la corrupción. Y ella, por el dogma de la Inmaculada Concepción, entendemos que fue concebida sin mancha de pecado original y que permaneció en estado de gracia toda su vida. Entonces, si no participó en la causa, es lógico que no tenga por qué participar en el efecto. Entonces, si Dios la preservó del pecado, también la preservó de la corrupción en el sepulcro y de permanecer muerta hasta que venga el juicio final, ¿verdad? Entonces, esa es una primera razón. Pero hay algo más. Es natural que un hijo sienta afecto por su madre, ¿verdad? Eso es lo más normal. Fíjense ustedes que es más. Hay un mandamiento de la ley de Dios, Éxodo capítulo 20, versículo 12, ¿verdad? Honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Está ahí. Según dice la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Jesús nació de una mujer y nació sometido a la ley. ¿Cuál era la ley principal para los israelitas? Los mandamientos de Dios. Esa es la base de la ley. Entonces, si Jesús nació sometido a la ley, esto quiere decir que Jesús tenía que cumplir con los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento dice claramente, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces aquí tenemos ese detalle y podemos ver también en la Sagrada Escritura cómo era que los israelitas consideraban ese honrar al padre o a la madre, sobre todo a la madre. Fíjense ustedes que en la época de los reyes de Israel, la reina no era la esposa del rey. La reina era la madre del rey. Era reina porque era madre del rey. Vean ustedes en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 19. Narra aquel episodio en el que Betsabé, la madre de Salomón, llega a buscar al rey para pedir por uno de sus hijos, por un hermano de Salomón. Ahora, lo curioso es que ahí dice claramente que cuando Betsabé llega a la sala del trono, Salomón se levanta del trono, baja del trono y se postra delante de ella. Ustedes saben que postrarse es arrodillarse hasta tocar la cabeza con el suelo. Se postra delante de ella y pide, dice, que pongan para su madre un trono a su derecha. Aquí tenemos que ver varias cosas. Una, el rey nunca bajaba de su trono cuando recibía a la gente, porque era la señal de que él era la autoridad ahí. Mucho menos se iba a quitar el manto, pues, y mucho menos se iba a arrodillar delante de otra persona, hasta besarle la fimbria del vestido. Pero resulta que era la mamá del rey. Y entonces Salomón, cumpliendo con el mandamiento de la ley de Dios, honra a su madre y pide para ella un trono, no cualquier banquito, un trono a su derecha. Estar sentado a la derecha del rey quiere decir que es el inmediato en autoridad después del rey. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y ahí venía a juzgar a los vivos y a los muertos, decimos en el credo. La mamá de Santiago y Juan, Salomé, le pide a Jesús que ponga de uno de sus hijos a su izquierda, otro a su derecha, claro, cuando esté en su gloria. Entonces Salomón pone a su mamá. Y que conste una cosa, ¿verdad? Esta señora Betsabé, y eso no es que yo me meta en chisme, porque ahí está escrito en la Biblia, ¿verdad? Entonces ahí yo me lavo las manos. Esta señora Betsabé no era precisamente santa e inmaculada, ¿verdad? Resulta que era aquella señora imprudente que se bañaba en el patio de su casa
ahí donde estaba cerca la terraza del Palacio del Rey. El rey la vio desde allá arriba y qué sé yo, y bajó y le gustó y hasta mató al marido para quedarse con... Bueno, ustedes saben cómo está todo ese relajo. Esa era Betsabé. Y sin embargo, el rey Salomón, que era su mamá, y la honra. Ahora me pregunto, si eso hizo Salomón, un rey de la tierra con todas las imperfecciones y todos los pecados que puedan haber, un rey que incluso llegó a caer en la idolatría y un montón de cosas más, si él honró así a su madre, ¿cómo haría el rey de reyes y el señor de señores con la suya, que por cierto sí es inmaculada? Entonces es normal pensar que una vez Jesús en su gloria quiere tener consigo a su mamá. Ahora, hay algo más todavía que a mí me llama mucho la atención. La Virgen María tiene una participación relevante en la obra redentora de Jesús. De hecho, si repasamos el Santo Rosario, hoy que es día de Santo Domingo, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de la presencia de la Santísima Virgen en todo el plan de salvación. No se puede excluir a la Santísima Virgen de eso. A veces los hermanos que no son católicos nos acusan, ¿verdad? Y nos dicen, es que ustedes los católicos para todo meten a María. Perdonen, les digo yo, no es que la querramos meter, es que no la podemos sacar. Hazme el favor. Nárreme usted, yo se lo he dicho a algunos, nárreme usted la historia de la salvación, lo que dice el Evangelio, sin mencionarla, sin mencionar a la Virgen María. Imposible. San Lucas dice que todo comenzó cuando el ángel del Señor le anunció, ¿a quién? A la Virgen María. Ella es la mujer que anunció el Señor Dios en Génesis 3:15 y la que dice San Pablo que se realizó en Gálatas 4:4, pues. Entonces no podemos sacarla de ahí. Y vean ustedes cómo en los misterios gozosos, usted, bueno, es donde más participación tiene, pues, es la madre del Señor, el ángel que le anuncia, en la visita que hace a Santa Isabel, primera vez que se reconoce a Jesús, pues, como el Señor, ¿verdad? Y además, la presencia de Jesús en el vientre de la Virgen María hace que ahí se produzca una teofanía, una presencia del Espíritu Santo, el nacimiento de Jesús con todo lo que implica, la presentación del niño Dios en el templo, que es la primera vez que se reconoce públicamente que Él es el Mesías, y luego el niño, lo que le hemos dado en llamar el niño perdido de Adán en el templo, que no es otra cosa sino la toma de conciencia de Jesús de que es el Mesías, pero llega al templo llevado por sus papás, ¿verdad? Por, San Lucas capítulo 2, versículos del 41 en adelante. Entonces, en los misterios gozosos no tenemos problema, ahí está presente la Virgen María. Pasémonos a los que siguen, los misterios luminosos, los que narran la vida pública de Jesús. Ustedes saben ahí, ¿verdad? Que en primer lugar, la primera señal milagrosa de la que habla San Juan, cuando empieza la labor mesiánica de Jesús, es impulsada por la Santísima Virgen. La invitada a las bodas de Caná era ella. Vean ustedes el Evangelio de San Juan en el capítulo 2. Una fiesta en Caná de Galilea y María, la madre de Jesús, estaba invitada a la fiesta. Y llegó y con ella llegó Jesús. Claro, eso sí. Incluso ese es uno de los datos que nos sirve para saber que San José ya había muerto. No llegó el esposo, sino que el hijo, ¿verdad? Porque ya el papá había muerto. Pero Jesús lleva respaldando a la Virgen María a la fiesta porque una mujer no podía llegar sola. Entonces, bueno, ahí está la Virgen María. Y ella es la que interviene para que Jesús haga la primera señal milagrosa. Estamos hablando de la vida pública de Jesús. Y a lo largo de los relatos del Evangelio, ustedes podrán encontrar otras participaciones de la Santísima Virgen en el camino de Jesús. Ella es la primera discípula de Jesús. Ahora bien, pasamos a los misterios dolorosos.
Bueno, por favor, todos sabemos la participación, que dijéramos, principal que la Santísima Virgen tuvo en la pasión del Señor. Ella llega valientemente hasta el pie de la cruz, y si no, que lo digan todas nuestras imágenes de la Virgen de Dolores, de la Virgen de la Soledad, de la Virgen de la Piedad, y tantas más, pues. La última mirada de amor que Jesús recibió cuando estaba clavado en la cruz fuera de su mamá, que estaba al pie de la cruz acompañándolo. La que recibió en sus brazos el cadáver de Jesús fue ella. O sea, pues no podemos negar que estuvo en los misterios dolorosos. Ahora bien, está en los misterios gozosos, está en los misterios luminosos, está en los misterios dolorosos. Ahora, ¿cómo verían ustedes que Jesús viniera y dijera, bueno, mire mamá, cuando yo necesité quien me cambiara los pañales y quien me diera de mamar y quien me enseñara a caminar cuando era chiquito, ahí estaba usted. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, usted estaba ahí. Cuando yo necesité quien me diera el impulso para iniciar mi trabajo mesiánico, las bodas de Caná, la que me dio el empujoncito fue usted. Ahí estaba usted, mamá. Muchas gracias. Cuando me tocó padecer y dar mi vida por la salvación del mundo, ahí estaba usted, mamá, al pie de la cruz. La última mirada que yo recibí fue la suya. Ahora, ¿sabe qué? Fíjese que ahora estoy aquí en la gloria del Padre. Y aquí sí no la puedo traer, fíjese, mamá. Porque no. Entonces, ¿cómo podría ser esto lógico? Entonces, si ella participa en los misterios de gozo, los misterios de luz, los misterios de dolor, es normal y lógico que también participe en los misterios de gloria. Aparte de que la asunción de la Santísima Virgen María no es otra cosa más que el adelanto, o sea, la certificación de lo que el Señor nos ha ofrecido a nosotros mismos. A ella, como lógicamente fue preservada del pecado, pues es inmediato que la lleva en cuerpo y alma al cielo. Nosotros pues hemos sido redimidos por el Señor, pero tenemos que pasar por la muerte porque antes hay que pagar los elotes que uno se ha comido, pues. Entonces sí, pero lo interesante es esto, que así como Dios cumple en ella, llevarla a la gloria del cielo al terminar su vida, así también nosotros tenemos la confianza de esperar que el Señor, cuando sea el momento, nos va a resucitar y nos va a llevar a su presencia. Entonces, de alguna manera, la asunción de la Santísima Virgen viene siendo la garantía de la promesa que el Señor nos ha hecho de que llegará un momento, y eso lo dice Job en el Antiguo Testamento, dice, con mis propios ojos, con este mismo cuerpo veré a mi Señor. O sea, desde el Antiguo Testamento está presente esa promesa y nosotros en esa promesa confiamos. O sea, ahí tienen ustedes que hay estas razones que son bíblicas, que se pueden comprobar con la Sagrada Escritura de que es no solo posible, sino es real el hecho de la asunción de la Santísima Virgen. Pero todavía hay un argumento extrabíblico. Es decir, esto no es de la Biblia. Todos sabemos, a todos nos consta, que por la fe que había en la resurrección de los muertos, los primeros cristianos fueron muy cuidadosos con señalar las tumbas de los primeros santos. Fíjense que conocemos con alguna certeza dónde están enterrados los apóstoles, ¿verdad? Los cuerpos de los apóstoles. Sabemos que San Pedro está enterrado en la Basílica de San Pedro, que San Pablo está en la Basílica de San Pablo extramuros. Sabemos que San Judas y San Simón están en sus reliquias en el Asia, en Arabia, me parece. Y hay diferentes lugares. En Santiago de Compostela están
los restos del apóstol Santiago y en la Catedral de Guatemala hay un pedacito, así es que sí, ¿verdad? Tenemos ese privilegio. Pero bueno, sabemos eso. Ahí están los cementerios subterráneos de Roma, las famosas catacumbas, donde hay miles de tumbas de los mártires que desde el principio recibieron una veneración especial de parte de los primeros cristianos. Ahora me hago la pregunta, ¿no? Esos cristianos que tuvieron tanto cuidado en guardar las tumbas de los santos, habrán sido tan descuidados que se les olvidó dónde rayos quedaron los restos de la mamá de Jesús, siendo que le daban un lugar tan importante. Entonces, ¿por qué no hay ningún testimonio ni de los arqueólogos ni de los historiadores serios, por supuesto, ¿verdad? Que nos puedan decir, miren, este es el cadáver de la Santísima Virgen, pues. Bueno, yo les digo una cosa. ¿Se imaginan ustedes lo que sería una basílica que pudiera reclamar el honor de tener entre sus muros la tumba de la Santísima Virgen? ¿Se imaginan lo que sería el lugar donde dijeran, miren, aquí están las reliquias, ¿verdad?, de la Santísima Virgen? Bueno, fíjense, si por visitar una imagen milagrosa y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad?, de la Santísima Virgen, tanta gente va a, ¿cómo se llama?, a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Si por ir a un lugar donde se supone que se ha aparecido la Virgen, la gente viaja a Fátima, viaja a Lourdes, ahora van a Medjugorje, total, bueno, entonces se imaginan lo que sería una peregrinación al lugar donde está la tumba de la Santísima Virgen. Ahora, si no hay ningún arqueólogo serio, ningún historiador que nos pueda decir, esta es la tumba de la Santísima Virgen, es por una sola razón. Ahí está la capilla de la dormición en Jerusalén, ¿verdad? Donde incluso está la misma leyenda que está puesta en el Santo Sepulcro. No busquen entre los muertos a quien está viva, no está aquí. Claro que no está ahí, está en la presencia de Dios. Y algo que es interesante es que la Santísima Virgen, después de su asunción al cielo, ha mantenido siempre un contacto, un cuidado con sus hijos aquí en la tierra. Estando todavía en vida allá en Éfeso, se le aparece al apóstol Santiago en el año 40, ¿verdad?, para apoyarlo en la evangelización de España. Ahí está la aparición de la Santísima Virgen a San Simón Stock para darle el escapulario del Carmen. Ahí está la aparición de Nuestra Señora en México, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe, con esas palabras tan preciosas que le dijo a Juan Diego, en el que están todos los habitantes de América. ¿Acaso no estoy aquí que soy su madre? Pues vean ustedes cómo la Santísima Virgen pues se ha hecho presente en Fátima, en Lourdes y en tantos otros lugares. Entonces, esta es la razón, pues, por la que nosotros, los católicos, tenemos un aprecio especial a nuestra Santísima Madre y aseguramos, respaldados, por supuesto, por el magisterio de la Iglesia, que una vez que concluida su vida en este mundo, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Claro que no hay que confundir la asunción de la Santísima Virgen María con la ascensión de Jesús. Son dos palabritas parecidas, pero no son lo mismo. Las dos vienen de la raíz latina ascendere, que quiere decir subir. Pero ascensión significa subir por su propio poder. Él subió, ¿verdad?, al cielo. Claro, Jesús es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad.
como diría mi abuelita, él no necesita combates para nadar, pues, ¿verdad? Entonces él sube por su propio poder al cielo. La Santísima Virgen es llevada. La asunción quiere decir ser subido, o sea, ser elevado. A ella fue Dios el que la mandó a llevar por los ángeles, seguramente, ¿verdad? A su presencia en el cielo. Para hacer una comparación con lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Jesús subió por las gradas, por su propio poder, ¿verdad? Él subió por las gradas, que tenía la fuerza para subir. A la Santísima Virgen la metieron al ascensor, pues vaya, la subieron, ¿verdad? No subía solita, sino que la subieron. Pero ahí tenemos claro la distinción entre una y otra cosa. La primera parroquia que hubo en este valle, en el valle de la Ermita, la primera parroquia fue la Ermita de la Asunción de la Virgen, que estaba donde está ahora la parroquia vieja, que le llamaban, ¿verdad? Allá de la Santa Cruz del Milagro. Cuando, por los problemas que hubo a partir del terremoto de 1773 en la antigua Guatemala, que destruyó la ciudad y se decidió el traslado, que ocurrió en 1776, la primera parroquia que se vino para acá fue la de Candelaria, la Virgen de Candelaria. Después se fusionaron las dos y entonces resultó la parroquia de la Santa Cruz del Milagro, pero este valle, la parroquia que había en este valle era la parroquia de la Asunción. Y en la antigua Guatemala, quienes tenían como patrona a la Virgen de la Asunción era el municipio de Jocotenango, que es el municipio que está inmediato a la antigua Guatemala, ¿verdad? Ahí, en la feria de Jocotenango, será el 15 de agosto, que es la fecha de la fiesta de la Asunción. Y cuando se trasladan para el nuevo valle, los habitantes de Jocotenango, pues tuvieron también su pedacito en la parte norte de la ciudad, ¿verdad? En lo que ahora está allá cerca del Hipódromo del Norte. Todo eso es el barrio de Jocotenango. Ya no municipios, sino el barrio de Jocotenango. Pero entonces, como aquí, Su Majestad el Rey, enojado por la oposición del señor arzobispo don Pedro Cortés y Larraz y los que se llamaban los terroristas que no se querían venir de la antigua para acá, enojado por todos los líos que armaron, entonces el rey dispuso reducir a la categoría de la villa de la antigua Guatemala, la actual antigua Guatemala, y poner la capital como la nueva Guatemala de la Asunción. Lógicamente, por eso es que el 15 de agosto, el próximo lunes, será pues la fiesta titular de nuestra ciudad. Hay otras ciudades también dedicadas a la Santísima Virgen de la Asunción, por cierto, la capital de Paraguay, ¿verdad? Asunción, Paraguay, y aquí, para más cerca, Asunción Mita, ahí en Jutiapa. Así es que esa es la historia, podríamos decir, de este dogma precioso, y esto es lo que motiva que nosotros pues tengamos esa fiesta. Entonces con esto se completan las cuatro privilegios dogmáticos, digamos así, de la Santísima Virgen. El de la maternidad divina, Concilio de Éfeso, año 325, ¿verdad? En el credo, Santa María siempre Virgen. La maternidad divina, la Virgen María se le puede llamar Madre de Dios porque es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Concilio de Éfeso, año 431. La Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen fue preservada inmune de pecado en razón de los privilegios de nuestro Señor Jesucristo, dogma proclamado por el Beato Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Por cierto, hay un dato curioso ahí, 14 años antes, en 1830, la Virgen se le aparece a Santa Catalina Labouré y le da una medallita
donde dice, oh María sin pecado concebida, o sea, estaba como anunciando el dogma. Y 4 años después de la proclamación del dogma, en 1858, viene y se vuelve a aparecer la Virgen en Lourdes y le dice a Bernadette Soubirous, yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces, tenemos la Inmaculada Concepción el 8 de agosto y el 1 de noviembre de 1950, como ya lo vimos, Venerable Pío XII proclama como dogma la Asunción de Nuestra Señora. Voy a decir algo, todos estos privilegios marianos son interesantes, no cabe la menor duda. Y hablar de los privilegios de la Virgen es algo hermoso. Pero no nos olvidemos que de alguna manera estos privilegios no son otra cosa sino la manifestación de lo que Dios nos ama. Porque fíjense ustedes que es interesante que así como la Santísima Virgen María fue escogida para ser Madre de Dios, para hacer presente y operante a Cristo en su momento, ¿verdad? Ahora resulta que el Concilio Vaticano II nos pide a nosotros como laicos que hagamos presente y operante a Cristo. De alguna manera, nosotros también participamos, como quien dice, de esa maternidad, ¿verdad? Del poder dar ese fruto. La Virgen es saludada por el ángel como inmaculada cuando le dice salud a la llena de gracia. Bueno, pues nosotros no es que seamos llenos de gracia, pero cuando nos bautizan nos llenan de gracia, entonces también nosotros somos llenos de gracia. Y la Santísima Virgen es llevada en cuerpo y alma al cielo. Y nosotros tenemos la promesa del Señor de que Él resucitó como primicia de nosotros y que nosotros tenemos un lugar apartado para nosotros en el cielo. Algunos dicen, más apretazón va a haber en el cielo. En el cielo no hay apretazón. Ahí está ya hecha la morada, lo dijo Jesús. Ahí está hecha la morada para cada uno de nosotros. Ahí vamos a vivir la plenitud de la gloria. Entonces, pues, venerar a la Santísima Virgen y recordar los privilegios que Dios le dio es también recordar que Dios nos tiene a nosotros destinados para eso, para el cielo, para la gloria. Por eso es que nosotros debemos vivir de manera optimista. Por eso es que nosotros debemos vivir de una manera preciosa. Miren, entendámonos, el misterio de la salvación tiene 2 etapas. La muerte de Cristo y la resurrección y glorificación de Cristo. Esas son las 2 etapas. Lógicamente, también nosotros tenemos que pasar esas 2 etapas. La primera etapa fue una etapa de dolor. ¿Jesús sufrió o no sufrió? Vaya, sí, no. Entonces, nosotros no tenemos que huirle al dolor, pues. Sí, tenemos también que pasar por esa etapa. Ahora, Jesús resucitó, por supuesto. Entonces nosotros sabemos que aún en medio del dolor, nosotros podemos tener el optimismo de saber que el Señor nos tiene destinados para una vida mejor. Eso es lo que nos debe llevar, pues, a vivir de manera optimista, de manera alegre esta vida, aún en los momentos difíciles y duros, sabiendo que todo lo que pasa aquí, pasa. Que de repente, pues al final estamos en el cielo. Hoy, como les comentaba al principio, estoy recordando a alguien que vivió todas estas etapas. Clarita, mi hija, ustedes saben lo que sufrió con el cáncer, ¿verdad? Pero miren ustedes, primero Dios está allá gozando de su presencia. Hoy la estamos recordando con mucho cariño, ¿verdad? Porque hoy hubiera cumplido años, ¿verdad, Clarita? ¿Ah? Estamos. Les cuento y les pido sus oraciones, ¿verdad? A mi esposa le diagnosticaron un problema renal agudo. La tenemos en tratamiento. Gracias a Dios no ha habido necesidad de un tratamiento pues invasivo,
sino que sin estar tomando medicinas, esperando en Dios que ese tratamiento haga su efecto, ¿verdad? Ahí estamos, pidiéndole a Dios por eso. Les ruego sus oraciones, ¿verdad? Por ella y por nosotros, ¿verdad? Para que podamos vivir esta etapa, porque, como les digo, es duro, pues, ¿verdad? Y trae consigo un montón de problemas, pero bendito sea Dios, ahí vamos. Entonces, estamos bien, porque, como les digo yo, cuando me preguntan cómo siguió tu esposa, pues yo les digo, mire, está consciente, está orientada, está comiendo, está durmiendo, entonces está bien. Bendito sea Dios. Mientras no pase algo más. Sí, y además el Señor ya nos ha dado bastantes años y bastante dicha como para en esta vida, como para estar tan apegados. Así es que el Señor nos permita pues vivir este misterio de la Virgen de la Asunción. Y quiero terminar con otro cantito de Sor Mercedes Torres. Otro cantito, ella lo escribió también, que dice así: escucha, tierna madre, cuál es mi vivo anhelo, volar al cielo, tu dulce rostro a ver. Volar quisiera al cielo, tu dulce rostro a ver. Volar quisiera al cielo, tu dulce rostro a ver. Tan bella, tan amable, y en tu moto, María, ay, cuánto el alma ansía tu faz radiante ver. Volar quisiera al cielo, tu dulce rostro a ver. Volar quisiera al cielo, tu dulce rostro a ver. Y ahora les invito para que juntos le pidamos a nuestra Santísima Madre su intercesión y su auxilio para nuestra vida. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Esta es la más antigua de las oraciones a la Santísima Virgen, compuesta supuestamente por San Bernardo, más o menos en el siglo IV. O sea, háganme el favor, ¿verdad? Entonces, por eso se la hemos ofrecido hoy y confiados en su auxilio, le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios la